Buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, en el lugar que se encuentre nuestra distinguida audiencia. ¿Cómo está? Buenos Reciban, días. reciban un cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH para el presente año. El coloquio que vamos a presentar el día de hoy, titulado Procesos Migratorios y Familias Transnacionales, cuenta con el apoyo del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN de Ecuador, y el Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales en Andalucía, GEISA de Sevilla, España. En esta ocasión nos acompaña como moderadora del coloquio la doctora Natalia Mora. Natalia Mora es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pablo de Oviedo de España. Actualmente es coordinadora de la Maestría de Derecho con mención en Abogacía del Estado y es docente de la Escuela de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN en Ecuador. Le damos una cordial bienvenida a Natalia. Los micrófonos son suyos, Natalia. Buenos días con todos. Agradecemos la presencia de quienes están siguiendo esta actividad en Ecuador y en otros países de América y Europa. El coloquio que realizaremos a continuación es el segundo de los 3 webinars que forman parte del ciclo Procesos Migratorios Contemporáneos y están coordinados por la doctora Pilar Cruz Zúñiga, miembro de la Comisión de Historia del IPGH. Para este segundo coloquio están previstos 60 minutos, durante los cuales pretendemos enfocar los procesos de transición y cambios en las familias en contextos de migración internacional desde la década de los 90. Abordar principalmente cómo incide en la migración familiar el reajuste de las políticas migratorias en los países de destino y las crisis económicas en los países de origen. Los asistentes interesados en realizar preguntas a nuestros ponentes podrán enviarlas a través del chat para ser respondidas al final de las respectivas intervenciones. A continuación, señalaré un breve perfil curricular de los ponentes. Soledad Álvarez Velasco es investigadora postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales Comparados de la Universidad de Houston y coordinadora general del proyecto de investigación regional IM Movilidad de las Américas y COVID-19. Tiene un doctorado en Geografía e Historia por King's College de Londres. Sus investigaciones se centran en la migración indocumentada en tránsito global sur-norte y en la formación de los corredores migratorios a través de las Américas. Tiene artículos publicados en revistas indexadas. Además, es autora del libro Frontera Sur Chiapaneca, el muro humano de la violencia, análisis de la norma de la violencia hacia los migrantes indocumentados en tránsito. Universidad Iberoamericana, México, 2016. Damos la bienvenida también a Mauricio Carrera. Mauricio Carrera se define a sí mismo como un ciudadano del mundo, de origen latinoamericano, que vive muy feliz con su esposa y su hija en el país de las ideas. Es licenciado en Ciencias Sociales, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación y máster en Ciencias de la Educación. Actualmente escribe su tesis doctoral en Alemania. Ha visitado 25 países y sus intereses abarcan muy diversos ámbitos. En lo que se refiere a los estudios migratorios, cuestiona algunos aspectos del enfoque transnacional, le interesa mucho el concepto de ciudadanía universal y ha constatado que las fronteras son menos permeables de lo que algunos creen. Ahora iré formulando preguntas a los ponentes, quienes responderán de forma breve y de esta forma daremos más dinamismo al coloquio. La primera pregunta. Para iniciar, ¿podrían presentar en forma breve la investigación de cada uno de ustedes? Destacar especialmente aquellos aspectos en el ámbito de las migraciones, incluyendo la perspectiva metodológica y teórica utilizada. Tiene la palabra Mauricio Carrera.
Muchas gracias. Agradezco a los organizadores por este evento y muy en particular a Pilar Cruz, que se contactó conmigo y a quien conozco desde hace varios años. Y yo quiero en este momento compartir brevemente un material y a partir de ese material decir un par de cosas sobre mi experiencia en esta cuestión de los procesos migratorios y las familias transnacionales. Y yo hice una investigación conjuntamente con un grupo de la Universidad de Hildesheim y de la Universidad de Münster hace algunos años en México, y en particular fuimos hacia la frontera norte mexicana. Era una investigación sobre género, trabajo y migración. Y pues bueno, aquí muestro algunas cosas de esa época, de ese trabajo, ¿no? En particular, pues, ciertos sitios que quizá para el público que está viendo este coloquio pueden resultar de interés. Aquí está, por ejemplo, Ciudad Juárez, una ciudad en cierto modo en su parte central calcada de las ciudades norteamericanas, con grandes vías, pero que pues en la parte exterior, al igual que muchos sitios de América Latina, pues resulta bastante pobre y pues bueno, con una marginación total. En esta foto que vemos aquí, por ejemplo, pues se ve al fondo el territorio norteamericano y justamente la valla fronteriza se la ve aquí en el medio, y está pasando un tren que está pasando ya en territorio norteamericano. Y pues bueno, aquí estoy junto a la famosísima valla fronteriza, que pues bueno, cuando uno la ve aquí, pues al menos en este tramo no resulta particularmente alta. Cualquiera puede decir, bueno, uno la sobrepasa en cuestión de un minuto, pero ciertamente que pues al otro lado está esperando enseguida la patrulla de la migración. Aquí están unos reflectores para enseguida detectar por la noche quién anda por ahí. Y pues bueno, las cosas en este sentido pues no resultan tan fáciles como a primera vista parecen. Y sobre todo más que el muro, más que la valla que pueda haber o cualquier otro obstáculo, pues lo que más le impresiona a uno ahí es el poderío que está al otro lado, que es una fuerza de alguna manera que impide y que hasta causa un cierto temor ante la posibilidad de pasar al otro lado. Aquí pues está el famosísimo Río Grande o Bravo, ¿no? Esto es en el cruce, cerca del cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. Y bueno, cualquiera puede decir, bueno, pero si este río es un río extremadamente pequeño. Y sí, en este tramo es muy pequeño, uno podría cruzar y también en pocos segundos. E incluso yo vi un tramo que no tendría más que unos 4 metros de ancho, que alguien, que un atleta podría pasarlo saltando. Pero como digo, pues bueno, aquí no son tanto como vemos en los medios, esas barreras físicas, sino muchas otras que hay detrás y que complican esta labor. El cruce fronterizo como tal, pues lo pueden ver aquí, el Puente Internacional Paso del Norte. Esto también es interesante verlo porque a veces pensamos que nadie pasa de un lado al otro. Efectivamente, todos los días pasa un montón de gente hacia el otro lado, muchos mexicanos que tienen el permiso respectivo y pues pasan a trabajar, en este caso, hacia la ciudad del Paso. Y pues por el otro lado, obviamente está el drama migrante. Aquí está uno de los albergues para migrantes y me parece, justamente para iniciar, muy interesante ver esta cuestión de la patria del migrante es la tierra que le da de comer. Y pues bueno, esto siempre es un enfoque sobre el cual toca pensar y que bueno, al final retomaré un poco más sobre este asunto. En rasgos generales, lo que entre las cosas las que estuve involucrado ahí, pues fue en entrevistas expertos sobre el tema del transnacionalismo, que en ese momento pues tenía bastante fuerza y aún la tiene. Y pues bueno, eso en general por mi parte. Muchas gracias por su intervención. Ahora le doy la palabra a Soledad Álvarez. Gracias.
Muchas gracias, Natalia, y buenos días con todas y con todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Desde hace más de una década yo he venido analizando la compleja tensión entre movilidad y control y en particular los efectos espaciales que tiene esa tensión. Soy geógrafa humana y por lo tanto mi interés ha sido entender cómo la migración y las distintas movilidades humanas van transformando los espacios. Y me he enfocado en particular en un tipo de movilidad migrante y es la migración irregularizada que transita desde la región andina a Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos. Me he enfocado básicamente en cómo migrantes ecuatorianos, por un lado, salen desde la región del sur del país mayoritariamente, van por la chacra, como se dice localmente, y en esa ruta, cómo han ido ellos atravesando fronteras complejísimas, cómo han ido creando caminos, cómo utilizan diversas logísticas de movilidad para efectivamente llegar hasta Estados Unidos. A la vez, en ese trabajo de investigación me he preocupado también de entender cómo la movilidad de deportados tiene lugar. No solo son deportados desde Estados Unidos, sino que además recomienzan su tránsito en esa misma ruta, en un corredor complejísimo que, como les decía antes, junta a la región andina con Estados Unidos. Mi foco de atención no solo ha sido ecuatorianos, también he ido expandiéndolo hacia otras poblaciones que han llegado desde otras latitudes, caribeños por un lado, africanos por otro lado y también población que ha venido desde Asia. Y me ha importado mucho entender cómo Ecuador se ha convertido en un espacio de tránsito global hacia ese corredor. Quería compartir con ustedes unos mapas para que vean de alguna manera cómo he ido yo enfocando ese análisis que les decía. Por un lado, estudio el corredor que conecta a la región andina al norte con Estados Unidos y muy recientemente he comenzado también a expandir ese interés espacial para entender siempre esa tensión entre movilidad y control hacia el sur, la región andina y la conexión que existen con los países del cono sur en particular, que se ha dado esto con el éxodo, el masivo éxodo venezolano, pero también con migraciones que llegan desde el Caribe hasta la región andina y luego van bajando. Mi método de investigación ha sido siempre etnográfico. Eso supone adentrarme en las dinámicas que tienen lugar en esos corredores migratorios. He priorizado siempre una investigación multisituada, es decir, he ido no solo a cruces fronterizos de alguna manera como Mauricio lo ha hecho, en particular en la frontera sur de México, sino también en las distintas localidades en las cuales los migrantes reconfiguran sus vidas y además en los lugares de espera y de travesía. A lo largo de esos dos corredores complejísimos hay lugares donde los migrantes esperan para recomenzar la ruta, por ejemplo, albergues migratorios, por ejemplo, cruces fronterizos, por ejemplo, parques donde están agrupados, retrasando las rutas, retrasando sus estrategias y también en los espacios de travesía. Esa mirada del espacio de tránsito y el espacio de travesía es el que me ha permitido comprender que estos nuevos corredores migratorios que existen en las Américas son corredores tremendamente complejos donde el heterogéneo régimen de control fronterizo latinoamericano tiene lugar. Eso supone entender a la vez cómo se ha redoblado el control de las fronteras por un lado, cómo ejercen políticas de control cada vez más restrictivas los estados, no solo desde Estados Unidos hacia el sur, sino también en la zona sur de nuestro continente. Y una pieza adicional de la comprensión de estos corredores migratorios ha sido para mí entender cómo la política de control migratorio desde Estados Unidos se ha externalizado hacia el sur, es decir, cómo los mecanismos de control para detener a la movilidad migrante que llega desde distintas partes del planeta, latinoamericanos, caribeños, africanos, asiáticos, comienzan a ser externalizadas a México, a Centroamérica, pero también a la región andina. En mi trabajo de tesis doctoral me centré, como les decía hace un momento, en entender por qué Ecuador históricamente, pero sobre todo en el presente, se transformó en un espacio global de tránsito al que llegaron y llegan todavía migrantes de distintas nacionalidades. Bien sabemos que la Constitución de 2008
fungió como un imán, como un llamado, como una llamada a mucha gente para que lleguen. Y eso ha generado una serie de transformaciones en nuestro país que le ha convertido en ese conector global hacia distintas localidades. Quería compartir con ustedes un par de testimonios rápidos que surgen de esa etnografía multisituada que he venido realizando. Uno es el de Ali, de 24 años, que me explicaba que para él llegar a Ecuador tenía sentido, no solo porque era un país de políticas con puertas abiertas por su constitución de 2008, como decía antes, sino también porque geográficamente se localizaba en un lugar estratégico en esos corredores. Y él decía que Ecuador está localizado en el mismo continente que América. América refiriéndose, por supuesto, a Estados Unidos. Esa comprensión de la imaginación geográfica hacía que ellos lleguen hasta Ecuador para poder subir al norte. Y a Ángela, en cambio, para ella, Ecuador se había convertido en el lugar soñado para migrar porque había una conjugación de condicionalidades. La constitución aperturista, la economía dolarizada y aparentemente un lugar promisorio donde era posible reconstruir las vidas migrantes. Sin embargo, como bien sabemos, ese régimen de control fronterizo también ha tenido claras evidencias y claros giros en Ecuador y eso ha empujado cada vez más a que migrantes vayan saliendo. Por último, mi trabajo también se ha centrado en entender cómo en esos dos corredores que les presenté antes, como en ambos corredores, la niñez migrante transita. Y voy a dejarlo hasta ahí porque la siguiente pregunta tiene que ver directamente con qué pasa con las familias y creo que ahí puedo ahondar más en cómo ha sido mi indagación con respecto a qué sucede con la niñez migrante por ambos corredores. Muchas gracias por sus aportes muy interesantes, los testimonios también. En la pregunta 2, el planteamiento es el siguiente. En los contextos de migración internacional desde la década de 1990, ¿qué cambios destacarían en la movilidad de las familias? Tiene la palabra Soledad. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Desde los 90 efectivamente se ha dado cambios evidentes en la dinámica de las familias migrantes a través de esos corredores migratorios de los que yo les estaba hablando antes. Y yo quisiera centrarme en uno de los cambios que a mi modo de ver es notable y es la presencia de niños, niñas y adolescentes en las rutas migratorias que van al norte y al sur. Por un lado, en el caso de la niñez migrante centroamericana, ha sido el contexto de hiperprecariedad y de extrema violencia que ha llevado a que esos niños salgan de forma acompañada y no acompañada, es decir, solos, por el camino, como ellos lo dicen, por el camino rumbo a Estados Unidos. Por otra parte, desde los Andes, y aquí nos concentramos en lo que está sucediendo con la niñez migrante ecuatoriana, han salido niños y adolescentes bajo esquemas de reunificación familiar irregularizada, es decir, de la mano de coyotes. Este es un efecto, además, de las migraciones de sus padres en generaciones previas. Por eso, a partir de los 2000 atestiguamos con mucha más claridad cómo van saliendo niños, niñas y adolescentes, y esas salidas desde los Andes se han dado por las mismas rutas que siguen migrantes adultos y esto supone enfrentar los mismos riesgos que existen en ruta, aunque evidentemente los efectos son exacerbados cuando se tratan de niños, niñas y adolescentes. Quizás ustedes se acordarán que a lo largo de los últimos años, las Américas atestiguó a por lo menos 4 crisis migratorias con respecto a la niñez migrante y la mayoría de ellas concentradas en la frontera entre México y Estados Unidos. En 2014, en 2018, en 2019 y ahora mismo, en 2021, estamos atestiguando una crisis. Y esas crisis son provocadas por esa masiva llegada de niños migrantes y sobre todo por la ausencia de políticas migratorias que estén basadas en derechos humanos y que puedan atender a esa población. La tónica ha sido desde Estados Unidos y desde México el redoble del control de la migración y sobre todo el espectáculo de la frontera en términos del control.
Y aquí es importante también pensar que entre esos años, entre 2018 y el presente, 2021, niños, niñas y adolescentes han sido protagonistas de las grandes caravanas migrantes que son tan icónicas de la época contemporánea. Unos transitan solos y otros van con sus familias nucleares o con sus madres solteras. Ese es otro de los rasgos nuevos en términos de pensar a las familias migrantes. Familias nucleares en tránsito o madres solteras con sus hijos que caminan en ruta al norte, también es parte de esa nueva reconfiguración. Yo quisiera que ustedes recuerden dentro de esta nueva mirada hacia las familias transnacionales y el rol de la niñez migrante, que en la crisis de 2014, Noemí Álvarez, una niña del Tambo, Cañar, murió y esa muerte todavía no ha sido esclarecida y su muerte se volvió icónica también de esa situación tan compleja que además nos remite a la ausencia completa de políticas de atención integral de parte de los estados de origen. Y aquí bajamos la mirada ya no al tránsito, al corredor al norte, sino a lo que está sucediendo en Ecuador. En nuestro país, a lo largo de las últimas décadas, también se han recibido a niños y adolescentes deportados ecuatorianos que salen por esa ruta. Se han quedado niños solos en las comunidades de origen, pues sus padres han salido y se quedan a cargo de las cuidadoras. Toda esa atención, esa población migrante, esos niños migrantes, ha quedado en el abandono, es decir, hay una ausencia de políticas de atención especial que resuelvan la complejidad migrante. Por último, y con esto cierro, no podemos dejar de atender a otra pieza más de esa nueva configuración de las familias que tiene que ver con la dinámica al sur. El éxodo venezolano también ha supuesto que en el corredor que va al sur, niños transiten en esas masivas movilizaciones que cruzan fronteras y que se empleen muchas veces en empleos callejizados, en empleos hiperprecarizados, y eso otra vez llama la atención a lo que está sucediendo y a lo que está haciendo el Estado de cara a resolver la situación de la niñez migrante, que me parece a mí uno de los puntos notables a llamar la atención como parte de esa reconfiguración desde los 90. Muchísimas gracias, Soledad. Con la misma pregunta le doy la palabra a Mauricio Carrera. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Comparto nuevamente aquí los materiales que tengo. Normalmente dentro de este tema de las familias siempre ha habido una visión clásica sobre el asunto. Es la visión de que el padre se ha ido hacia el exterior, ha migrado y pues ese padre busca una reunificación y luego de pasados unos pocos años en el país de destino pues decide traer a su familia. Si está legal en el país, pues busca modos legales de traerlos, o si no, pues busca a través de coyoteros la posibilidad de llevarlos. Sin embargo, pues este esquema que todos de alguna manera tenemos en la mente no necesariamente coincide con la realidad. Y desde hace mucho tiempo, como todos saben, pues se habla de la feminización de la migración. Pero si uno ve el número de inmigrantes totales desde el Ecuador a partir del año 1990, se da cuenta de que, bueno, este no es un fenómeno que se pueda decir nuevo. Es más, ya en el propio 1990 había más mujeres migrantes que hombres. Y esa tendencia pues se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo y pues se ha hecho incluso más pronunciada últimamente. Entonces, verlo esto como una cosa que ha cambiado últimamente pues no sería correcto. Por otro lado, incluso en sociedades donde la mujer sufre de una mayor opresión, se está dando fenómenos parecidos. En el caso de Alemania, con los refugiados que han venido desde Siria, ha ocurrido también un fenómeno parecido. Y las proporciones son menores, las mujeres al inicio eran alrededor del 32%, pero ya para el año 2020 el número de mujeres ya creció hasta el 42%.
estamos hablando de que también de la migración que viene desde el Medio Oriente se está dando ese fenómeno. En el caso del Ecuador llega alrededor del 52%, entonces pues bueno, no estamos hablando de números demasiado lejanos y claramente pues se ve una tendencia similar. Y obviamente esto crea dinámicas muy diversas en las familias y pues está una de las preguntas de, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué migran las mujeres y por qué supuestamente, como muchos pensarían, abandonan el nido familiar? Y hay que ver de que dentro de esto, dentro del mismo mercado global, y mucha gente no lo tiene en la mente, en el mismo mercado global de demanda de trabajo de obra de migrantes, usualmente suele haber un poco más de trabajos para mujeres que para hombres. Y además la percepción de las mujeres, de cómo son las mujeres migrantes, suele ser por parte de los países receptores más positiva que la percepción con respecto a los hombres. Eso hace que muchas mujeres sean contratadas en diversas actividades en las que se considera que debe tenerse más cuidado, no solamente estamos hablando del cuidado de personas, sino también de ser cuidadoso, por ejemplo, en las plantaciones o de ser cuidadoso en las fábricas a la hora de elaborar ciertos productos, ¿no? Es curioso cómo en las fábricas a los hombres los ponen a empacar cosas, por ejemplo, pero a las mujeres las labores más minuciosas, ¿no? Ellas son las que suelen desempeñarlas. Y justo como en estas fotos que muestro, pues sucede que en el mercado global hay este tipo de demanda. Y por otro lado, pues está el tema al cual se ha referido ya Soledad, el tema de los niños, y este tema pues se ha vuelto bastante crítico ciertamente, y en los últimos tiempos pues bueno, ha tenido una repercusión mediática bastante grande, ¿no? No olvidemos que según los últimos datos, en marzo de 2021, 172,000 personas fueron deportadas de Estados Unidos, y de ellos pues 18,000 eran niños no acompañados. Y entonces, pues bueno, estamos hablando de aproximadamente un 11% de todo el grupo de migrantes. Sin embargo, en otras partes del mundo esto es mucho mayor. Por ejemplo, en migrantes desde Siria hasta Alemania, en refugiados, pues la proporción en 2015 era del 32% y ha llegado hasta el 50% de menores de 15 años en el año 2020. Entonces, hablamos de cosas que no son solo una tendencia del continente americano, sino que están pasando en otras partes. Ciertamente que hemos visto pues, todas estas dramáticas caravanas desde Honduras, por ejemplo, desde Guatemala hacia la frontera con Estados Unidos. Y pues bueno, en muchas de estas han estado familias involucradas pero no olvidemos que en todo caso se trata de más o menos un tercio de las personas que hacen este recorrido. Un tercio serían más o menos familias y el restante pues personas, hombres o mujeres que van solos de manera independiente. Muchísimas gracias por sus aportes. Al público presente les invitamos a formular sus preguntas por medio del chat. Voy a formular la tercera pregunta y es, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos a nivel de la inserción de las familias y sus miembros en las sociedades de destino? Tiene la palabra Mauricio Carrera. Gracias. Gracias Natalia. Y vuelvo a compartir mi presentación. Y sobre los retos, pues bueno, hay mucho que decir. Este es un tema un poco complejo. Aquí yo he puesto una perspectiva que quizá no sea la convencional, esta perspectiva del cosmopolitismo y telurismo. Eso me recuerda a esa polémica que hubo hace varios años entre Julio Cortázar y José María Arguedas, ¿no? Cortázar, pues argentino y que ya se había ido a Europa y pues se sentía efectivamente cosmopolita. Mientras que José María Arguedas, como todos sabemos, pues
un individuo muy vinculado a la sierra peruana, conocedor de la lengua quechua y que ha sido uno de los grandes autores en relación con esta lengua. Si vemos aquí lo que dice Cortázar, pues bueno, a él le parece que la actitud de Arguedas pues va hacia el telurismo, hacia el ver las cosas solamente desde la perspectiva de la tierra propia y de los valores de esa tierra. Y mientras que Cortázar pues trata de verlo todo desde una especie de valores generales. Arguedas, sin embargo, argumenta de que todos esencialmente somos provincianos, ¿no? Provincianos de las naciones, provincianos de lo supranacional. ¿Y por qué es esto importante? Esto es importante porque cuando la gente migra, la gran pregunta es, bueno, ¿qué perspectiva tiene sobre el sitio que va a llegar? Y de cómo se puede insertar en ese sitio que va a llegar. Resulta de que en general todos tendemos a ser provincianos y eso no pasa solamente con un migrante de la provincia del Cañar. Yo lo he visto aquí en Alemania también con los alemanes, pues cuando deciden migrar, irse a Mallorca, irse a Tenerife y vivir allá, ¿no? Su perspectiva no suele ser realmente muy amplia sobre la cultura a la que van a llegar, sino es la de ellos con la que van hacia otra parte. Y esto es interesante porque cuando hablamos de los temas de integración o los temas de asimilación, segregación, exclusión, pues bueno, hay que tomar en cuenta lo que está en la mente de la gente. Y una de las cosas que suele pasar es que al inicio la gente de alguna manera vive en su mente, todavía vive en su país y siempre está pensando en su país. Por lo menos 3 años está pensando en su país. Y el proceso paulatino de integración en la sociedad, si es que además resulta la cultura de destino acogedora, pues lleva tiempo, lleva bastante tiempo. Aquí en Alemania incluso se ha calculado el que una persona tarda en eso unos 7, 8 años, no es así tan inmediato. Entonces, pues bueno, son cosas que en este sentido toca ver, y el mismo asunto, también el asunto de la exclusión. Es evidente que los otros nos excluyen, ciertamente, pero también la propia persona puede excluirse si con el paso del tiempo no se va abriendo un poco hacia la otra sociedad. Son cosas también de doble vía. Obviamente hay que tener en cuenta quién tiene el poder y quién no lo tiene, pero también se requiere una cierta voluntad. Y en todo esto, pues bueno, en Alemania es un típico tema, el tema de la integración. En Ecuador, por ejemplo, en América Latina poco se discute sobre estas cosas, pero definitivamente, pues yo creo que aquí no es ni la perspectiva de Cortázar ni la de Arguedas, sino ambas cosas, en fin de cuentas, como es la integración, ¿no? Ser uno mismo, pero al mismo tiempo, pues, situarse en el otro lado y participar en el otro lado. Y si hablamos de un verdadero enfoque transnacional, pues así se da cuando ambos lados se concilian de alguna manera y uno puede estar en ambos lados, en todo ese espacio, de manera armoniosa. Muchas gracias. Con la misma pregunta le doy la palabra a Soledad. Gracias. A ver, los retos que ahora enfrentan las familias transnacionales son inmensas, son inmensos, y quizás creería yo que hay que tener en cuenta que esos retos en términos de la inserción tienen que ver con una transformación de los patrones migratorios en América Latina en la última década. Nuestro continente dejó de ser únicamente, nuestro subcontinente me refiero, y en ese sentido Ecuador es un caso de estudio clarísimo, dejó de ser únicamente un país emisor. Eso sucede alrededor del Ecuador, en la región sudamericana. Los países no solo son ya países emisores, sino que también son países de destino y países de tránsito. Y esa
triple combinación, esa triple condicionalidad migratoria supone un reto muy grande porque hay que pensar, siendo el Estado, pensando en las políticas que debería generar para garantizar esa inclusión, que hay que pensar en una clave de 3 niveles. ¿Cómo respondo si soy un país emisor? ¿Qué hago frente a las familias transnacionales que han salido? ¿Qué tipo de protección puedo extender si se han generado diásporas transnacionales que tienen una densidad histórica de décadas, como por ejemplo es el caso de la diáspora ecuatoriana, pero también de las diásporas centroamericanas, mexicanas, etcétera? ¿Cómo miro hacia esa comunidad que está afuera y de la cual yo también tengo responsabilidad? Esa es una pregunta importantísima que tomar en cuenta. ¿Cómo puedo generar procesos de reunificación familiar desde Ecuador, desde el país de origen, a un país de destino tan complejo como Estados Unidos, donde no se dan procesos de reunificación familiar a pesar de la condición migratoria de los padres en ese destino? Por otro lado, soy ahora un país al que llegan migrantes. Y eso es importante mirar porque hay muchas familias que se han acentuado en los distintos países de nuestra región, y el caso de Ecuador es ejemplar otra vez, que han hecho su casa en el país y que enfrentan uno de los mayores desafíos, que es acceder a procesos de regularización. La regularización migratoria, desde mi perspectiva, debería ser uno de los retos más importantes a ser resueltos, pero no solamente quedarnos con el fetiche del documento. La regularización que también venga acompañada con políticas de inserción económica y social a la vez. Cuando no regularizamos a la población inmigrante que ahora habita en nuestro país, lo que estamos haciendo como Estado y sociedades es contribuyendo a la producción de sujetos explotables, de mano de obra altamente explotable, hiperprecarizada y que además es deportable. Eso nos pone en un riesgo enorme de un despojo permanente de derechos a la población migrante que está viviendo en nuestros países y que por lo tanto se está construyendo de facto una condición de subciudadanía. Es decir, no podemos tolerar como sociedades y debemos exigir a los estados que no se perpetúen jerarquías de ciudadanías. No podemos mantener la noción de que unos ciudadanos, por el simple hecho de no ser nacionales, de no pertenecer al espacio nacional, puedan ser despojados de sus derechos, explotados y llevados a límites de sus vidas. Y eso está sucediendo no solamente en Ecuador, sino en la gran mayoría de países de la región, donde la situación de las familias de inmigrantes que han llegado en los últimos años no se resuelve desde el lado de su regularización. Por otro lado, otro reto clarísimo tiene que ver con el reconocimiento del derecho al refugio. El sistema de refugio que tenemos en la región, si bien cuenta con la Declaración de Cartagena como una de sus excepcionalidades, la Declaración de 1984, ya resulta caduca. 1984, estamos hablando ya casi 4 décadas atrás. Y en esas 4 décadas, sin lugar a dudas, el mundo se ha transformado en materia migratoria y en materia de las crisis, de las contradicciones sistémicas que están provocando cada vez más pobres situaciones de desigualdad, de extremo conflicto y de extrema violencia. Es decir, nos urge como sociedades otra vez increpar y pedir que los estados transformen esos mecanismos que garantizaron el derecho al refugio antes. Ya no son vigentes más porque la cantidad de gente que sale por diversas razones, por necesidades de refugio climático, por necesidades de distintas formas de violencia, por la violencia de la pobreza, urge que los mecanismos de garantía de derechos se reactualicen. No podemos seguir utilizando una convención del 51. No podemos seguir solamente anclados a una convención del 84. Hay que reformular esos mecanismos de inserción. Solo así creo que podemos caminar a ese desafío tan grande que es generar derechos, igualdad de derechos en todos los ámbitos. El derecho a la protección social, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, que es algo
que casi nunca se discute cuando se pone sobre la mesa la situación de las familias migrantes. Por último, quisiera decir que en nuestros países muchas veces se trata de abordar a la situación de llegada de familias inmigrantes como si fuesen temporales, como si pronto se van a ir. Y es importante entender que la transformación del patrón migratorio es algo que no se va a revertir. La exacerbación de las contradicciones sistémicas claramente nos está indicando que en el horizonte tenemos que resolver la llegada cada vez más masiva y cada vez más compleja de nuevas movilizaciones y nuevas movilidades migrantes de distinta índole. Un ejemplo icónico son las caravanas como forma de protección colectiva en ruta. Otras son las migraciones de trocheros y caravaneros al sur, como ha sido el éxodo de venezolanos, que en solo 5 años se incrementó del modo en que lo hemos visto. Esto supone que tenemos que estar muy alertas porque hoy Ecuador en particular, pero la región en general, al tener esta triple condición migratoria, debe responder acorde para entonces garantizar derechos de esas familias transnacionales. Muchas gracias, Soledad, por estos valiosos aportes y reflexiones. Sin duda, el mundo ha cambiado y sigue cambiando, y las políticas migratorias y el acceso al goce de derechos pues también seguirá transformándose. La siguiente pregunta sería, ¿consideran que los hijos e hijas de personas migrantes mantienen lazos y vínculos con los países de origen de sus progenitores? Perdón, le doy la palabra a Soledad. Gracias, Natalia. Sí, yo ahí quisiera referirme y hacer mención a un trabajo reciente que junto con el colectivo de Geografía Crítica del Ecuador hicimos el año pasado, que ustedes lo pueden encontrar. Voy a compartir en el chat mientras Mauricio da su respuesta el link para que puedan ustedes acceder al repositorio de cartillas migratorias que hemos producido. Y entre ellas hicimos una en particular sobre lo que ha sucedido con la diáspora ecuatoriana en los últimos 20 años. Y de alguna manera el trabajo que hicimos, que consistió no solamente en trazar y en reconstruir la historicidad de esa diáspora y comprender cómo los migrantes ecuatorianos hoy día están viviendo en España, en Italia y en Estados Unidos, pudimos hacer entrevistas a profundidad con esos migrantes y entender que a pesar de haber salido en la crisis del feriado bancario, a pesar de la complejidad que supuso esa salida y que supone la vida cotidiana en esos destinos, la doble preocupación, como ellos llaman, la doble preocupación por origen y sobre todo por destino y sus comunidades en Ecuador no se ha perdido. El espacio digital ha sido uno de los elementos claves para configurar maternidades y paternidades remotas, para configurar comunidades transnacionales que se están dando permanentes intercambios de ida y vuelta, para configurar además ese tejido transnacional que sostiene sin lugar a dudas a esas familias. Es decir, el uso de esas tecnologías ha sido vital. Ustedes van a ver cómo los migrantes con su testimonio nos decían que durante la pandemia, por ejemplo, durante el pico de la pandemia el año pasado, mantener esos contactos y el cuidado transnacional para ellos fue fundamental. Y otra de las formas en las que se materializa esa doble preocupación y a la vez esa doble pertenencia, porque de alguna manera la comunidad transnacional que se ha configurado, en el caso de Ecuador, casi 5 décadas de migración a Estados Unidos y 2 décadas hacia España e Italia, es importante pensar que otra de las maneras en que se materializa esa comunidad transnacional ha sido en el envío de remesas. Y eso es algo que también nosotros lo mostramos en el estudio a partir de los datos que provee el Banco Central del Ecuador. Pudimos dar cuenta que en estas 2 décadas, que de alguna manera habla frente a esa temporalidad de la que ustedes nos están preguntando, las remesas han superado en 3.6 veces la inversión extranjera directa, que junto con las exportaciones representan las 3 principales fuentes de liquidez
para mantener el esquema de dolarización. Y un dato que nos parece súper relevante para entender esta noción de doble preocupación de las familias transnacionales es el hecho de que las remesas que vinieron desde Estados Unidos en particular, el año pasado, que fue el año de la pandemia, en el caso de Ecuador, experimentaron un mayor crecimiento que en los últimos 10 años. Las remesas que llegaron en el 2020, es decir, las remesas de la pandemia, alcanzaron los 8.200 millones de dólares y eso supone una clara muestra de cómo hay un incremento de preocupación por lo que está sucediendo en un momento de altísima crisis. Creo que esta es una muestra evidente y les invito a leer la cartilla Sobreviviendo entre Crisis, porque los testimonios que ellos nos dan, los testimonios de migrantes en esos destinos que les decía, dan cuenta de que a pesar de haber salido de nuestro país hace décadas, nunca dejan de mantener contacto con origen y en particular la doble preocupación. Voy a cerrar solamente diciendo que esto nos remite entonces a la pregunta previa. El Estado ecuatoriano tiene una deuda histórica con los migrantes, porque es esa fuerza de trabajo que en el destino está de manera irregularizada y explotable y deportable la que está manteniendo el esquema de la economía dolarizada en el Ecuador. Ni durante la campaña electoral última, ni en el discurso presidencial escuchamos mencionar la palabra migración, ni menos aún hemos hasta la fecha escuchado una nueva política migratoria que abarque todas estas condicionalidades complejas que el Ecuador tiene que resolver, pero en particular, ¿qué va a hacer con una diáspora que sostiene la economía del país? Ahora mismo se sigue yendo gente por miles, como sabemos, y eso supone una deuda muy grande en términos estatales, pero también sociales. Muchísimas gracias, Soledad, por sus aportes. Con la misma pregunta, le doy la palabra a Mauricio Carrera. Gracias. Gracias, Natalia. Solo hago una breve referencia al tema de la reunificación familiar. Evidentemente, pues bueno, esto varía, las políticas al respecto varían según los países y pues bueno, me refiero, por ejemplo, al caso español. En el caso español, esta reunificación es posible. En general, tarda entre 2 y 4 años. Y pues bueno, la mayoría de los que han accedido, alrededor de un 80% de los que han pedido que se dé esa reunificación, pues la han conseguido. En países como Alemania, pues la gran discusión, donde también es posible, pues la gran discusión es sobre todo en función a quién se puede incluir dentro de esa reunificación. Solamente a los hijos y a los progenitores, a los hijos y a los abuelos en este caso, o pueden ser otras personas, pues bueno, son temas amplios dentro de esa rama. Y por otro lado, en general, en función de algunos aspectos de los que hemos conversado aquí, pues bueno, debo decir que uno en este tipo de eventos plantea la situación en general, pero también para todos siempre sería bueno, también como lo manifiesta Soledad, ir pensando pues soluciones para este tipo de circunstancias. Y yo creo efectivamente, desde lo sucedido a partir de esta pandemia, que habría que ir pensando en algunas cosas, sobre todo este concepto de renta básica universal, donde toda la gente, independientemente de su origen, toda la gente del mundo, pues reciba un sueldo que le permita sobrevivir, ¿no? Algo que de alguna manera pueda hacer que tenga una vida digna, es algo que a la larga habría que pensar. Lo mismo vinculado a esto, la idea de un seguro médico universal. Muchos de los grandes problemas también están en función de, bueno, que se va a otro país y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo van a hacer, cómo va a ser la cuestión si esta persona se enferma? Y más aún vinculado a eso, la cuestión de un seguro de jubilación universal sería algo deseable, porque eso también es algo en lo que generalmente no se ha pensado. Y dentro de todo esto, pues ampliar el concepto de ciudadanía universal para que efectivamente se dé, porque en el Ecuador se hizo una
brillante propuesta con la ciudadanía universal, pero que en la práctica se ha ido retrocediendo y pues bueno, últimamente no se oye a casi nadie que defienda el tema y me parece que es necesario volverlo a analizar. Y yendo a la pregunta en este caso sobre los hijos y las hijas de las personas migrantes y sus lazos con los países de origen de sus progenitores, pues bueno, eso depende de muchas cosas. En el caso de países como Estados Unidos, en el caso de países como Alemania, uno de los grandes temas que está dentro de esto es el asunto del idioma y del aprendizaje, por ejemplo, del inglés o del alemán por parte de los niños migrantes. Y es un proceso que desde la perspectiva de los gobiernos se dice una cosa y en la práctica no se cuenta con el apoyo que se requeriría para esta labor. Es evidente también que los padres hacen en muchos casos un esfuerzo muy grande por tratar de darles a sus hijos su propia lengua, pero esto también tiene un cierto límite y el límite generalmente está alrededor de los 8 años, cuando el niño en un momento determinado pues empieza a aprender en el sistema escolar muchos términos que no se dan en el lenguaje coloquial del hogar. Y ahí es donde, pues bueno, también se necesitaría que de parte de los gobiernos haya ciertas políticas para propiciar la consolidación de la lengua materna, al igual que la de la lengua del país de destino, no una sobre la otra. Y tengo aquí, por último, para terminar, tenía aquí una foto de este recorrido que hice con todo un grupo hace algunos años. Y en esta foto justamente, pues bueno, se ve una familia, pero lo que vemos aquí específicamente es a una niña en el centro, ¿no? Y rodeada de sus parientes. Y resulta de que todos estos niños y las señoras que están aquí, pues son mexicanos. Y la niña que está ahí en el centro, ella nació en Estados Unidos. Es prima de estos chicos de ahí. Y es interesante porque una de las cosas que más llamaba la atención ahí era pues la actitud de sentirse que, bueno, si bien el resto son sus primos, ella de algún modo era como que se sentía empoderada, ¿no? El resto también la veía de otra manera. Se trata de unas situaciones un poco complicadas. Alguien podría decir de que estaba un poco engreída, no era de ninguna manera así. Pero estas cosas también marcan y ciertamente pues para los niños es muy importante conocer esos dos mundos en los que están, que además van configurando su manera de ser. El tema pues bueno, sin duda es muy amplio y pues bueno, lastimosamente no tenemos más tiempo al respecto, pero bueno, quizá en las preguntas podamos decir un poco más. Muchísimas gracias, Mauricio, por sus aportes. Sin duda, estos temas nos obligan a tener una mirada crítica sobre la realidad social que nos rodea y sobre la historia reciente de la que hemos sido testigos y actores también, ¿no? Entonces, en este sentido, a manera de cierre, les pediría dar una breve conclusión sobre la importancia de los temas que hemos analizado en este espacio. Le doy la palabra a Soledad. Gracias. Gracias. Creo que pensando en términos nacionales, en términos de Ecuador, el reto que tenemos por delante como país es inmenso frente a cómo reconstruir una agenda política migratoria que aborde esta triple complejidad de ser un país emisor, de ser un país de destino y de ser un país de tránsito. Y dentro de ser un país emisor también hay que tomar en cuenta que ser emisor supone también receptar esos deportados que están llegando a Ecuador cada 2 semanas desde Estados Unidos en un vuelo que llega a Guayaquil, hecho que no ha parado ni siquiera durante la pandemia. El Estado no tiene ningún tipo de mecanismo para responder frente a ninguna de estas 3 condicionalidades tan grandes. Y creo que uno de los desafíos que va de la mano con esta importancia de generar una nueva política migratoria actualizada,
una nueva política migratoria acorde con una constitución garantista, que eso no lo hemos tenido, jamás hemos logrado tener una paridad entre el marco constitucional y el marco político y la implementación y esa praxis real. Quizás uno de los desafíos mayores es resolver, o ni siquiera resolver, es asumir que en esta época, en estos últimos años, el incremento de las prácticas xenófobas y de las prácticas de violencia social, simbólica frente a la población inmigrante en nuestro país se ha ido exacerbando. Al no tomar en cuenta nuestra propia historia, la propia historia de ser un país transnacional, de ser un país que ha sido construido y sostenido por emigrantes, esa desmemoria que tenemos como país no nos permite mirar que exactamente nosotros somos esos migrantes que hoy rechazamos en el país de origen. Y creo que con esto voy a cerrar. Ayer, conversando con un migrante venezolano como parte del trabajo que continuamente hacemos, nos contaba que como imagen icónica de los tiempos presentes, en los vuelos que salen desde la Tacunga a Estados Unidos, cargados de migrantes ecuatorianos que van a cruzar de manera irregularizada la frontera, van también venezolanos. Y que ahora en los vuelos que van llegando a España, donde van nuevos migrantes ecuatorianos que se reunifican por un lado o que van retornando ya con pasaportes regularizados, también van cargados de venezolanos. Es una paradoja mirarnos exactamente en la misma posición como migrantes que somos, volando hacia otros destinos para poder sostener nuestras vidas migrantes. Y creo que ese es un olvido social continuo y eso es algo que hay que reparar. Mirar hacia la historia, pero sobre todo decididamente resolver esa violencia cotidiana que afecta tanto a la vida de los inmigrantes que están en nuestro país. Muchísimas gracias, Soledad. La misma cuestión, le pido hacer un cierre a manera de conclusión a Mauricio y usar un espacio muy breve de tiempo. Muchas gracias. Y yo solo creo que, bueno, que América Latina debería hacer un mea culpa sobre este tema por muchas razones. Y siempre criticamos a Estados Unidos, a Europa, con razón, evidentemente, pero también se cometen muchos errores desde el lado latinoamericano. Yo he tenido la posibilidad de visitar muchos países y solamente una vez me negaron una visa. Y el país que me negó una visa en el año 1999 fue Panamá. Por otro lado, solo una vez me di cuenta, decidí de que los trámites para entrar a un determinado país eran demasiado extensos y que no valía la pena. Y ese país era Nicaragua. Entonces, pues se dan estas cosas muy curiosas que a veces no caemos en cuenta. Hasta hace unos años, Centroamérica era un clarísimo tapón para evitar que la gente logre alcanzar los Estados Unidos y todavía de alguna manera muchos países siguen ejerciendo esa labor y esa lamentable labor. Y no olvidemos que, bueno, que en América Latina pues se daban otras paradojas. Incluso en la época de Chávez, pues resultaba que a Venezuela había que pedir una visa, no se podía entrar libremente, ¿no? Son cosas incomprensibles que se han dado y pues los niveles de xenofobia en toda América Latina con respecto a la gente pues que ingresa desde los países vecinos son muy altos. Es una xenofobia infinitamente más alta que cualquier xenofobia que pueda percibir un norteamericano o un europeo en nuestros países. Entonces, todo esto debería cambiar. Muchísimas gracias, Mauricio, por sus aportes. Bueno, creo que ha sido un espacio de discusión muy rico. Hemos reflexionado y aprendido sobre sus investigaciones y sobre sus aportes. Y con esto doy cierre a este espacio, no sin antes agradecer al IPGH que nos ha dado la posibilidad de compartir este debate. Agradezco también al Instituto de Altos Estudios Nacionales que ha colaborado en esta actividad y también a la agrupación GISA sobre migración en Andalucía. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Querida audiencia,
felicitaciones a la moderadora, felicitaciones a los expositores. Queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que este webinar es gratuito, pero sin embargo, si desea recibir un certificado digital, por su asistencia tiene el costo de $3. Los detalles los encuentra en el chat. También queremos recordar que nos pueden seguir a través de www.ipgh.gov.es, todas nuestras actividades que están programadas para este año. Esta conferencia será colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. Para cerrar este espacio de interacción e intercambio de saberes en el que todos nos hemos fortalecido, la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, queremos expresar un agradecimiento a la doctora Soledad Álvarez, de igual manera a Mauricio Carrera Andrade y a la doctora Natalia Mora, quien moderó este magnífico coloquio. Antes de despedirnos, les solicito a los asistentes encender sus cámaras para realizar una captura de pantalla de todos quienes estuvieron presentes acompañándonos en este magnífico webinar. Por favor, enciendan sus cámaras. A la cuenta de 1, 2, 3. Perfecto. Les agradecemos. Un excelente día para todos.